Muy bien. El día de ayer estábamos resolviendo este ejercicio, el cual nos pide la razón de transferencia de calor, o sea, el flujo de calor. Nos da este diagrama y el planteamiento del problema, por supuesto. El planteamiento consiste en una pared compuesta, pero ahora tenemos tres materiales principalmente, ¿no? Tenemos la espuma, la mezcla y el ladrillo. Sin embargo, el ladrillo no está en su totalidad, pues ahora sí, de forma, ahora en esta dirección, ¿no? Que es en dirección Y, no está en su totalidad, sino que comparte parte de esa longitud con un material que la mezcla. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son las resistencias. Tenemos aquí una resistencia inicialmente, ¿sí? Por el mecanismo de convección. Tenemos la temperatura infinito, 1. Tenemos el mecanismo de convección. El mecanismo de convección me va a generar una resistencia y voy a llegar a la superficie. ¿Bien? Aquí se va a generar otra resistencia. Esa resistencia es debido a el material de la espuma. Luego aquí se genera otra resistencia, que es este segmento que constituye, o bueno, que es la mezcla, ¿no? Finalmente, o bueno, a continuación tenemos tres resistencias. Tenemos la resistencia que va, ¿sí? Que es la resistencia de esta sección de la mezcla. Tenemos la resistencia del ladrillo y tenemos la otra resistencia, la resistencia de la otra sección. Entonces tenemos tres resistencias en serie, perdón, en paralelo, ¿sí? Esto debería ponemos aquí a la mitad, aquí vamos a poner un vértice, aquí vamos a poner otro vértice, aquí vamos a poner otro vértice, aquí vamos a poner otro y otro. Entonces, aquí es la temperatura del fluido y el primer mecanismo es el de convección. Es así, convección, eso hacia allá, pues conducción, luego esto también es conducción, y aquí hay tres, ¿no? Aquí hay una, aquí hay otra, y aquí hay otra. Entonces, esto debería ir aquí, esto debería ir aquí, esto debería ir aquí, esto debería ir al siguiente nodo, aquí, y aquí. Y aquí debería de ir otra. Y finalmente aquí tengo la temperatura del fluido 2. ¿Sí? Y aquí es el mecanismo de convección y también es una resistencia. Hasta ahí, muchachos, ¿tienen alguna duda? Creo que es claro, ¿no? Aquí ya lo habíamos mencionado anteriormente. Este iba a ser R1. Este iba a ser R2. Aquí va a tener R3. Aquí va a tener R4, R5 y R6. Luego voy a tener R7 y finalmente R8. ¿Sí? Y básicamente era lo que aquí, la forma de sumar o de obtener una resistencia equivalente a estas tres es a partir de su inverso. ¿Sí? 1 sobre, en este caso le pusimos la variable resistencia promedio, va a ser igual a 1 sobre la resistencia 4 más 1 sobre la resistencia 5 más 1 sobre la resistencia 6. Pero, ¿qué característica tienen la resistencia 6 y la resistencia 4? Que tienen el mismo valor. Entonces, si tienen el mismo valor, voy a tener que R4 es igual a R6. Entonces, esto está en color verde. Y esto debería de ser 2 veces aquí. Y si pongo un 2, es lo mismo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. La resistencia 3 es la misma que la resistencia 7. A ver, vamos a analizar.
Es resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Es este segmento que es básicamente la mezcla. Y R7 también es la mezcla. Entonces, R3 y R7 tienen el mismo valor. Entonces, voy a calcular aquí R3 o R3 es igual a R7. ¿Okay? R3 es igual a R7. Me equivoqué, creo que no puse 3. Y si es R3 igual a R7, entonces tengo dos veces aquí en la ecuación, tengo dos veces R3 y este termina, pues ya se va. ¿Están de acuerdo? Lo que tengo que evaluar es la transferencia de calor total. Entonces, esta va a ser igual a la diferencia de temperaturas del fluido interior menos el fluido exterior sobre la resistencia total. Esta resistencia total va a estar, la vamos a obtener a partir de la sumatoria de las diferentes resistencias. ¿Sí? Entonces, para la resistencia total, ya habíamos dicho el día de ayer que teníamos R1, iba a ser igual a 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección 1 multiplicado por el área. Luego teníamos que la resistencia 2 iba a ser igual a la longitud de la espuma, porque en la resistencia 2 recuerden que pertenece a la espuma, según aquí mi diagrama. Aquí está la espuma, es toda esta sección rosa. Entonces, la resistencia 2 es la longitud de la espuma entre la conductividad térmica de la espuma multiplicado por el área de la espuma. La resistencia 3 es igual a la longitud de la mezcla, la conductividad térmica de la mezcla y el área. Y aquí ya habíamos dicho que este iba a ser un 2 y necesitamos calcular R4. La resistencia 4 es igual a la longitud de la mezcla sobre la conductividad térmica de la mezcla multiplicado por el área. La resistencia 5 es la de ladrillo, muchachos. ¿Están de acuerdo? Entonces, la resistencia 5 y la de ladrillo, y la conductividad térmica del ladrillo. No existe la 6 porque la 6 es igual a la 4 y no existe la 7 porque es igual a la 3. Entonces me voy a ir hasta la resistencia 8. La resistencia 8 es por convección. De hecho, voy a agarrar esta ecuación porque solamente voy a cambiar 8 y 2. La resistencia 8. Y aquí el coeficiente de transferencia de calor es el 2. Ahora bien, vamos a sustituir los primeros valores. Solamente hay que darle oportunidad a mi computadora. Aquí, vamos a leer el enunciado. Dice: los coeficientes de transferencia de calor por convección sobre los lados interior y exterior, H1 es de 10 y H2 es de 20. Entonces, habíamos quedado que H1 estaba del lado izquierdo, si no mal recuerdo. H1 es del lado izquierdo, del lado de la espuma, porque aquí dice que el lado interior es H1, pero también aquí dice, también se tienen capas de mezcla de 2 centímetros de espesor sobre cada lado de la pared y una espuma rígida de 2 centímetros del lado interior. Entonces, del lado interior es donde está la espuma. ¿Sale? Entonces tengo H1 y aquí tengo H2. H1 es igual a 10. Tengo los valores que H1 es igual a 10. Un segundo porque me estoy... Igual a 10 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. ¿Qué más? Necesitamos encontrar, bueno, tengo que definir H2. H2 es igual a 20 watts. Oh, 20 watts
La longitud de la espuma es igual a 2 centímetros. Longitud de la espuma es igual a 0.02 metros. La conductividad, bueno, aquí tengo la longitud de la espuma. También tengo la longitud de aquí, de la mezcla. Mezcla es igual a 0.02. Ahorita vamos a ver porque hay dos resistencias, ¿no? Donde difieren. Y esas son las que no he identificado, tal vez puede que se confundan. Entonces, ahorita vamos a ver. La conductividad térmica de la mezcla es igual a ¿cuánto? Aquí dice que la mezcla es de 0.022. 0.022. Son watts sobre metro por Kelvin. O en este caso grados Celsius. Tengo la conductividad térmica de la espuma, que es igual a ¿cuánto? La conductividad térmica es de 0.026. Profe, el de la mezcla es 0.22. Ah, ok. Sí, es algo ilógico que sea menor el de la... Usualmente la espuma es precisamente el aislante, entonces no puede ser que la mezcla tenga un coeficiente menor que el de la mezcla. La mezcla sea menor que el de la espuma. El de la espuma debe ser menor. Entonces, ¿qué más? Tengo... Vamos a ver. La conductividad térmica del ladrillo es de 0.72. Tengo la longitud del ladrillo y la conductividad térmica del ladrillo. 0.72. Y la longitud del ladrillo, si no mal recuerdo, es de 25 centímetros. Ah, no, es de 15, perdón. Aquí debería de ser 0.15. Solamente son metros y es la longitud del ladrillo. Longitud del ladrillo. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Tengo los coeficientes. Ahora, cabe mencionar que esta resistencia, la 4 y la 6, tienen diferente longitud. ¿Sí están de acuerdo? Vamos a analizarlo. O sea, si yo digo que la resistencia 3, que está aquí, esta es la resistencia 3, y la resistencia 7 son las mismas, tienen una longitud de 2 centímetros. ¿Sí están de acuerdo? Pero la resistencia 6 y la resistencia 4 tienen una longitud mayor. Entonces tengo que identificar que la longitud que vaya a utilizar en la resistencia 4 corresponde a 0.15 metros. ¿Dónde está? Debería de ser esta, ¿no? Esta la voy a poner de otro color. Voy a poner de color azul. Y ahí precisamente voy a tener una longitud de mezcla 2. Voy a poner longitud de mezcla, coma 2. Aquí le voy a poner una coma y aquí le voy a poner un 2. Aquí le voy a poner una coma y le voy a poner un 2. Una coma y un 2. Y aquí le vamos a poner 15. Y también debe ser el valor azul. ¿Sí están de acuerdo? ¿O no? Tiene que diferir porque la longitud es mayor aquí en la resistencia 4. Es la longitud del ladrillo, son 15 centímetros. La resistencia 3, aquí a lo mejor este color no me está ayudando mucho, pero debería de ser la longitud 3, la resistencia 3, aquí la resistencia 3, la resistencia 3, que es igual a la resistencia 7, solamente tiene una longitud de 2 centímetros. Sin embargo, la resistencia 4 tiene 15 centímetros, aunque la resistencia 3 y la resistencia 4
tienen el mismo material, que es la mezcla. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues identificar la resistencia 4, porque la resistencia 4 es igual a la resistencia 6, y en la resistencia 4 cambiar la longitud de la mezcla en 2, o bueno, si quieren le ponemos en 4, ¿no? Aquí le ponemos 4 para que lo identifiquen. A ver, si se puso o no se puso. Ahí está. La resistencia de la longitud en la resistencia 4, pues es 0.15 metros. ¿Ok? Entonces, solamente queda sustituir los valores, pero aquí cabe mencionar algo interesante. Debemos de evaluar el área. Bueno, las resistencias son por unidad de área. ¿Qué es lo que significa esto de por unidad de área? Nosotros tenemos dos longitudes para formar un área. La primera de ellas, por supuesto, que corresponde a el espesor. Vamos a platicar del área un poco. Ya tenemos todo, pero necesitamos identificar las áreas, porque no es la misma área, de hecho. La área empieza a cambiar aquí, y aquí. Esa área va a cambiar. Vamos a ver. Vamos a ver por qué va a cambiar. El área, por definición, es el área perpendicular al flujo de calor. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, el área que va a estar en contacto, voy a borrar aquí, voy a borrar todos los diagramas, al menos de que tengan una duda hasta aquí de cuáles son las resistencias, no lo voy a borrar, me voy a esperar. Pero si no tienen dudas, ya lo voy a borrar, muchachos, ¿ok? O sea, dudas en identificar qué es R1, qué es R2, qué es R3, qué es 1 sobre R promedio, qué es R4, qué es R5 y qué es R8. ¿No tienen ninguna duda? Ok. Entonces, lo que voy a hacer es, para no borrarlo, y voy a borrar esto, para no borrarlo lo voy a copiar y lo voy a pegar de nuevo, porque si no me voy a arrepentir, creo yo. Y no. Espérate, déjenme aquí, pegarlo aquí. Entonces, esto que está aquí, vamos a moverlo aquí. Esto lo borramos, esto lo borramos, esto lo borramos. Y ahora sí, vamos a ver. Lo vamos a hacer por unidad de área. ¿Sí? Entonces, el área ¿qué va a ser igual a esto, muchachos? Tenemos 3 centímetros y tenemos 25. Son 28 centímetros lo que tenemos en total. ¿Sí? De aquí, aquí. Son 28 centímetros. ¿Sí están de acuerdo? ¿Está ahí? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar por unidad de área.
esta unidad de área quiere decir que tengo una longitud, si están de acuerdo que aquí tendría un sistema de coordenadas compuesto por X, Y y Z. Pero como estoy en un plano 2D, pues solamente veo a Y y a X. Pero según mi sistema de coordenadas, si el flujo de calor, pongan mucha atención, ¿están de acuerdo que este vector es el flujo de calor está en dirección X? ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Cuál debería de ser o de qué debería de estar compuesto el área perpendicular a la dirección del flujo de calor? El área debería de estar compuesto o debería de estar compuesta por una componente en y otra en Z. ¿Sí suena algo lógico o no? La dirección Y es en la parte superior. Hasta ahí. ¿Sí están de acuerdo o no? Necesito que me digan. Sí, profe. Z va a ser igual a 1 metro porque obtendrá el flujo de calor por unidad de área. Aunque ustedes tienen aquí un valor de ancho. ¿Sí están de acuerdo? Tienen 6 metros de ancho. Entonces, ayer les preguntaba yo a ustedes si realmente mi pared está compuesta, porque esa es la realidad. La pared total, el área total de la pared es igual a ¿cuánto? A 4 por 6. Es igual a 24. ¿Sí? Ese es el área total de la pared. De hecho, yo creo que esta suposición no la vamos a hacer. Vamos a seguir aquí. Donde el área total de la pared, es que está bien lenta esta computadora. Control C, Control V. El área total de la pared, pues tengo una Y y tengo una Z. Donde Y es igual a 4 metros y Z es igual a 6. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, vamos a lo siguiente. Si Y está compuesta por 4 metros, 4 entre 0.28 me va a dar igual a ¿cuántas veces habíamos quedado? 14.28. Voy a tener 14.28 veces ese patrón. Solamente son veces, ¿no? Entonces, este va a ser un factor. Este va a ser un factor para obtener el total. Primero lo voy a hacer individual y luego lo voy a hacer total. ¿A qué me refiero? A que primero voy a sacar un área parcial. Esta área parcial, no es parcial, es parcial, va a ser igual a 0.28 por 6. ¿Están de acuerdo?
profe. Deme un minuto. Ok, su compañero me pregunta que por qué por 6. Si ya habíamos establecido la dirección del flujo de calor que iba a ser en X, ya me dice que es porque Z. Entonces el área perpendicular está compuesta por Y y Z. La Y que yo veo ahí en mi diagrama es Y, es igual a 28 centímetros. Y Z es el ancho, entonces pues, el ancho es 6. ¿Sí? Vamos a obtener este valor, ¿no? Para ir avanzando, porque si no, me pongo a pensar y hay que ir avanzando. 1.68 metros cuadrados es solamente el área que constituye esta sección, pero que va a estar en contacto con la espuma. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Con la espuma y también con el... aquí, con la resistencia 1. La resistencia 1, esa es el área, ¿no? Vamos a poner aquí esta área, va a ser área parcial. 1 le voy a poner. ¿Sí? Y aquí le vamos a poner área parcial 1. Esta también va a ser el área parcial 1 porque es la total, ¿no? Bueno, se podría decir parcial 1,1. ¿Por qué esta resistencia 1 y la resistencia 2 tienen el mismo área? Porque aquí no hay un cambio. Si ustedes observan, de este vértice a este vértice, se tiene el mismo material. Entonces, esa longitud es la misma, es 28.28 por su profundidad, que son 6, me va a dar el valor de 1.68. Este es el primer mecanismo, aquí está R1. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, como R1 es 1 sobre H1 por A, el área es esta. Luego sigue la espuma tiene la misma sección, o sea, tiene la misma área. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí tengo la resistencia 2, también va a compartir esa misma área. La resistencia 3, ¿qué va a tener? Pues la misma área. Aquí el problema va a ser aquí, porque aquí ya no van a compartir la misma área ni la resistencia 4 ni la resistencia 5. La resistencia 4 y la resistencia 6 sí van a compartir la misma área, pero no la resistencia 5. Pero ahorita vamos a verlo. ¿Sí están de acuerdo? Por eso le estoy poniendo área parcial 1. El área parcial 1, pues se presenta en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3 y en la resistencia que está estacada, que es creo que la 7, la resistencia 7 y la resistencia 8, ahí se presentan. O sea, esta área, aquí lo voy a poner, esta área, bueno, a ver. Esa área se va a presentar en la resistencia. En la resistencia 1, se va a presentar en la resistencia 1, se va a presentar en la... Ok, la atención. La resistencia 2, la resistencia 3, la resistencia
Habíamos quedado en la resistencia 7, ¿verdad? La resistencia 7. La resistencia 8. ¿Ok? En todas esas resistencias se va a presentar esa área. ¿Sí está bien? Solamente es de este segmento. Tengo una resistencia, otra resistencia, resistencia por conducción de la mezcla, resistencia por conducción de la mezcla y resistencia por convección. Resistencia por convección de la mezcla y resistencia por convección. Ahora bien, hasta ahí, ¿tienen alguna duda? ¿Sí entienden por qué estoy haciendo esto de encontrar un área parcial 1 o no? O más o menos. O no más o menos. Entonces, como habíamos dicho, R1 va a tener el área parcial, R2 va a tener el área parcial, R3 va a tener el área parcial 1. Y ahora llegamos aquí, a la resistencia 4. La resistencia 4, si ustedes lo recuerdan, es este segmento. Yo les pregunto, en este segmento, que está la resistencia 4, ¿cuál es el área perpendicular a este flujo? Ah, voy a tener un área parcial 2. Oh, es que está muy lenta esta computadora. El área parcial, 2. Yo les pregunto, ¿cuál es la altura, muchachos? Porque necesito una Y y también necesito una Z. ¿Cuál es la Y? No sé si estoy bien, pero sería 1.5. 0.015, ¿sí? Oh, ¿qué pues con esta computadora? 6. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Cuál es la diferencia entre el área parcial 1 y el área parcial 2? Es más, no le voy a poner 2, le voy a poner un 4. ¿Por qué? Porque es de la resistencia 4. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo? Porque esa área, pues es un área pequeña. ¿Qué va a pasar con la resistencia 5? El área parcial 4 es igual al área parcial 5, digo 6, perdón, que está aquí abajo. Pero en la sección 5, ¿qué es lo que va a pasar? El área parcial en la resistencia 5. La resistencia 5 es la del ladrillo. Ay, neta. Ahí tendríamos que sacar otra área parcial, ¿no? Con la altura de 25 centímetros y la de 15 Exactamente. centímetros. Exactamente. Ya estoy pensando que realmente sí me quieren contestar, pero mi computadora es la que no funciona. O sea, aquí tengo otra resistencia, que es la resistencia 5. La resistencia 5. Esa resistencia 5, hay un área perpendicular a este ladrillo, ¿no? Primero mi Y es 25, como bien lo dice su compañero, y mi Z, la Z no va a cambiar. Entonces aquí debería de tener 0.25. ¿Sí? Y ya tienen todas las áreas, muchachos, para resolver el ejercicio. Nada más déjenme que reaccione esta cosa y aquí le vamos a poner área parcial 4. Parcial, 4. Y aquí le vamos a poner parcial, 5. ¿Qué les parece? ¿Sí está claro?
No tan claro. Para mí sí está claro. Para ti, Michelle. Michelle. Caray. Se fue a dormir. Lara. ¿Es Lara? Ok, es que no alcanzo a ver bien su nombre. Sí, está claro, profe. Minipet. Ok. Punto 0015 por 6 es igual a 0.9. Bueno, 0.009 metros cuadrados. Y aquí voy a tener, bueno, este es un 0, ¿no? Aquí se van a confundir. 0.25 por 6, 1.5 metros cuadrados. Entonces, es la forma en que yo estoy definiendo mis áreas. Esas áreas por donde va a fluir, pues, la energía térmica. Profe, Entonces, creo que en el área 2 es 0.09. en el área 2, Sí. ¿cuál área 2? En el área parcial 2. 4, perdón. 4. En el área parcial 4 es 0.2, aquí. 0.009. O sea, como... 0.009, aquí está. Sí. 0.9. Usted le puso un 0 de más. Punto 0.15 por 6. A ver, no te estoy escuchando muy bien. Déjame ver. Punto 0.15 por 6. Tienes razón. 0.09 nada más es un 0. ¿Sale? Entonces, ya tienen todas las áreas. Tienen el área parcial 1, tienen H1, tienen la longitud de la espuma, la conductividad de la espuma, el área parcial 1, la longitud de la mezcla, la conductividad de la mezcla, el área parcial, aquí es parcial 1. Aquí tendrán que hacer obtener este valor de 1 sobre la resistencia promedio. Va a ser igual a 2 veces la resistencia 4, tienen que sacar el valor de la resistencia 4 y luego la de la resistencia 5. Y finalmente la resistencia 8, que es por el mecanismo de convección, perdón. El área, aquí es el área parcial 1. Es parcial, 1. Déjenme ver si ese ejercicio tiene resultados. Profe, Dime. ¿le pudiera acercar poquito más? ¿Sí? Sí, así está bien. Gracias. Yo creo que ese es el más difícil bueno, no, hay otros un poco más difíciles de paredes compuestas y no tiene resultado. Yo confío en ustedes, muchachos. No, sí hay otro que está más difícil. El 60. Como que sí se ve bien para el examen. Bueno, si no tienen dudas, muchachos,
Bueno, los voy a dejar trabajar, pero les voy a pegar otro ejercicio. Ahorita voy a pegar, para que lo hagan de tarea. Profe, pero póngalo más tarde. ¿A qué hora? Es que mi internet se pone muy lento en la noche y como hasta las 12 es cuando se pone más rápido. ¿A la 1 de la mañana lo quieres, Adrián? Sí, eso ahora estoy bien. Ok. ¿Qué les parece mañana en 8, examen presencial ahí en la TEC? ¿No les agrada la idea? De todos modos, están yendo al laboratorio. Pero no es esta semana, profe. Nada más esta semana. Sí, por eso nos juntaban todos los laboratorios, todas las materias esta semana. Y muchos foráneos ya se van el viernes. Mañana. Coreanos, ok. Es que ya los tengo que evaluar porque ya me tardé mucho. Todavía faltan muchos temas. Y es que tienen que hacer muchos ejercicios porque si no, no se les va a pegar esta información. Ya se me fue el día y todavía tenía que ver lo de cilindros. Miren, aquí tenía su presentación ya lista. Pero pues me tardé mucho en el área. Entonces, este se los voy a dejar para que lo resuelvan de tarea. Y también, o sea, ya está explicado. Bueno, no, nada más terminen lo de tarea, ¿no? Y lo suben a distancia. Tienen que calcular aquí el flujo de calor total. Déjenlo así, no se metan en problemas, porque ya sé que algunos me van a decir, ¿y el 4 por qué no lo multiplicamos? Porque van a tener un flujo de calor, pero lo tendrían que multiplicar por este factor, por 14.28. Porque realmente están obteniendo el flujo de calor solamente para esta sección. Para solamente esta sección. Todavía faltan las otras 14.28 secciones. ¿Sí me entienden? ¿O no? O sea, si ustedes siguen este camino, así, todo esto que van a obtener es un flujo de calor parcial. Aunque diga total, este va a ser el parcial. ¿Por qué? Porque todas las áreas fueron parciales. Entonces, para que obtengan el flujo de calor total, lo tendrían que multiplicar por 14.28. Entonces, háganlo así como está aquí, solamente resuélvanlo, ya no multipliquen por el factor. Mañana lo revisamos y listo. ¿Sale? No sé, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sección que quieren que me enfoque? Todo bien.